el día de hoy publicamos un texto del señor Álvaro Delgado y se alborotaron los troles de la los troles de la barredora. Vamos a ver este texto, este video y regresamos. El senador Adán Augusto López Hernández es copropietario de la Torre Empresarial Villahermosa, el edificio de oficinas más alto y lujoso de Tabasco y del sureste de México. Esta torre perteneció anteriormente al político priista Carlos Hank González y al banquero Carlos Cabal Peniche. La propiedad corresponde a la empresa Corporación Inmobiliaria Villahermosa S.A.D.C.B., donde López Hernández es accionista junto con los exgobernadores priistas Manuel Andrade Díaz, Mario Trujillo García y David Gustavo Gutiérrez Ruiz. Los dos últimos fueron socios de Cabal Peniche en Banca Unión durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. El senador morenista también tiene su notaría en un inmueble que fue propiedad de Cabal Peniche, ubicado en Plutarco Elías Calles 515. Este mismo inmueble sirvió como casa de campaña de Roberto Madrazo Pintado en 1994, elección en la que el banquero afirmó haber financiado a Madrazo con $5 millones. Estos vínculos se originan en la militancia priista de López Hernández, donde se vinculó al grupo del exgobernador Manuel Gurría Ordóñez, cuyo jefe político fue Hank González. Este último se asocia con Trujillo García para construir la torre, que fue comprada en 1992 por Cabal Peniche como presidente de Banco Unión. En sus declaraciones patrimoniales como secretario de Gobernación, López Hernández reportó ingresos por 3.6 millones de pesos anuales por arrendamiento, que presumiblemente corresponden a la Torre Empresarial Villahermosa. El accionista mayoritario de la corporación es Gutiérrez Ruiz, con 54% de las acciones. El senador posee 50 de las 2.368 acciones totales, equivalentes al 2.111%. Sin embargo, su amigo Hugo Miguel Vignola Palma se incorporó el año pasado como segundo mayor accionista con 105 acciones, solo detrás de Gutiérrez Ruiz. Entre los otros socios destacan Gonzalo Quintana Giordano, constructor propietario del Diario Presente, con 52 acciones, y el exgobernador Andrade Díaz, también con 52 acciones, de quien López Hernández fue coordinador de campaña en el año 2000, elección posteriormente anulada por fraude. También figuran como accionistas las herederas del exgobernador Trujillo García, Beatriz, Ana María y Georgina Trujillo Centella, esta última integrante del gabinete de Madrazo. Completan la lista el fallecido Fernando Pasos de la Torre con 50 acciones y José Enrique Nadal Dujalt, ya fallecido, con 52 acciones. La composición accionaria muestra a David Gustavo Gutiérrez Ruiz como principal dueño con 54.182%, seguido por Hugo Miguel Vignola Palma con 4.434%. Adán Augusto López Hernández aparece en la posición 15ª con 2.111% del total de acciones. Fíjate que yo conocí esa torre, la Torre Empresarial Villahermosa, en 1994. Y en ese año, no hay que olvidarlo, Carlos Cabal Peniche, este empresario que fue encumbrado por Carlos Salinas, a quien le entregó Banco Unión, ya estaba prófugo. Pero yo no sabía, y de hecho muchos tabasqueños hasta la fecha no saben, que ese edificio lo comenzó a construir a finales de la década de los 80 Carlos Hank González, muy amigo de Manuel Gurría Ordóñez, ex gobernador de Tabasco, el hermano que nunca tuve, decía Hank, de Manuel Gurría Ordóñez. Y se asoció Carlos Hank González con un ex gobernador del PRI de Tabasco, Mario Trujillo García. Y luego viene la crisis y se paraliza la obra de la construcción de esta torre empresarial.
En 1992, pues era era un empresario en ascenso, Carlos Cabal Peniche, muy salinista él, y entonces Carlos Cabal Peniche compra a Jan González su parte de la torre empresarial y forma un consejo con otros socios de Banco Unión para adquirir esa torre. Inclusive en algún momento el IPAB en el año 2002 quiere apropiarse de la torre como parte del FOAPROA porque todas las deudas de Banco Unión se fueron al FOAPROA. Bueno, hasta el dinero que Carlos Cabal Peniche le dio a Roberto Madrazo, a Ernesto Zedillo y al fallecido Luis Donaldo Colosio. Todo ese dinero se fue al FOAPROA, es decir, dinero para elecciones lo seguimos pagando hasta la fecha. Bueno, dicho lo anterior, ¿quiénes son los dueños de esa torre empresarial? Y resulta que uno de ellos, con el 2.11% de las acciones, es Adán Augusto López Hernández, exgobernador, exsecretario de Gobernación y coordinador de los senadores de Morena. Y ese es lo que acredita este reportaje, con base en la composición accionaria que está registrada ante notario público y en el registro público de la propiedad, que adjunto al reportaje que se publica el día de hoy en Sin embargo. Y he sabido que en Tabasco, no solamente en Tabasco, pero en particular en Tabasco, hay, por supuesto, una efervescencia generada por este reportaje, porque, pues, Adán Augusto, un hombre ciertamente acaudalado, también es socio de otros 3 gobernadores priistas que son socios de esa torre empresarial. Manuel Andrade Díaz, de cuya campaña fue coordinador Adán Augusto López Hernández cuando todavía estaba en el PRI en el año 2000. También David Gustavo Gutiérrez Ruiz. Él no fue gobernador de Tabasco, fue el último gobernador del territorio de Quintana Roo, es concesionario de automóviles, es dueño del hotel que se llamaba el Hotel Hyatt en Villahermosa, lo conozco bien personalmente. Y Mario Trujillo, sus hijas, que también son accionistas. Y en realidad los ricos, plutócratas, algunos de ellos, de Tabasco, socios de Adán Augusto López Hernández. Pero no es raro, pues él es un priista, digo, ahora está en Morena, pero hace muy poco tiempo en realidad que brinca a Morena, ¿no, Álvaro? O sea, es un priista. Adán Augusto hizo su carrera en el PRI, creció en el PRI, en los momentos, por ejemplo, cruciales en los que había que tomar una decisión que fuera moralmente aceptable, éticamente posible, él toma la decisión de permanecer en el PRI. Bueno, en el 88. 88 primero, crucialmente, ¿no? O sea, y todavía en el 94. 94 se mantiene. Y en el 2000, porque en el 2000 ya no fue candidato a gobernador de Tabasco Andrés Manuel López Obrador, porque se vino a contender por la jefatura de gobierno. Y el candidato fue en aquel entonces César Raúl Ojeda Subieta. Y César Raúl Ojeda Subieta fue el candidato del PRD en aquel momento, y el candidato del PRI, el candidato de Madrazo, era Manuel Andrade Díaz. El secretario general del PRI era Adán Augusto López Hernández, y al mismo tiempo era el coordinador de la campaña de Manuel Andrade Díaz. Y todavía Adán sigue con su amigo Manuel Andrade. Bueno, son socios. Son socios, y mientras que, por ejemplo, el líder de la barredora, Hernán Bermúdez Requena, era subsecretario de gobierno de Manuel Andrade Díaz. Es cierto, eso los hermana, de hecho, también. Bueno, entre otras cosas. ¿Sabes pues, en qué más los hermana, Alejandro? Que
Hernán Bermúdez Requena llega a Tabasco con Manuel Gurría Ordóñez de gobernador interino en 1992. Fíjate 1992, fíjate. En aquel momento, en 1992, Manuel Gurría llega como gobernador interino y se lleva a Hernán Bermúdez Requena como su brazo armado, literal. Político, policíaco. En ese 1992 es cuando Cabal Peniche, que era el empresario modelo en Tabasco, claro, en el sureste, y de Carlos Salinas, le compra a Carlos Hank González, que era el secretario de Agricultura y Recursos Hidráulicos de Carlos Salinas. Claro. Le compra esa torre. Y es también cuando Adán Augusto López Hernández se fortalece en el grupo de Manuel Gurría Ordóñez junto con Hernán Bermúdez Requena. Voy a dar un último dato. En la elección de 1994, fraudulenta, con recursos sucios y legales a la campaña de Roberto Madrazo, que hace un despilfarro de 241 millones de pesos en su campaña, cuando el tope era ni de 5 millones de pesos. Los exgobernadores que son socios de Adán Augusto López Hernández hoy, en particular uno, Mario Trujillo Martínez, y otro, Carlos Hank González, arman la rebelión que permite a Roberto Madrazo entrar al Palacio de Gobierno el 19 de enero de 1995. La rebelión contra Zedillo. Contra Ernesto Zedillo en el centro. Que había pactado la renuncia de Roberto Madrazo, quien había ya renunciado a gobernador para ser secretario de Educación Pública. Y entonces comienza la rebelión, yo estaba ahí, y el plantón que había en la Plaza de Armas de Tabasco, que impedía el paso al Palacio de Gobierno, al Congreso y al Tribunal Superior de Justicia, es deshecho por pandilleros contratados por Pedro Jiménez León, hoy en el partido Movimiento Ciudadano, y los instigadores son dos, Carlos Hank González y el exgobernador Mario Trujillo García. Madrazo traía la carta de renuncia en la Secretaría de Gobernación, y al volar hacia Tabasco, iba a tomar el avión en el aeropuerto de Toluca, se desvía para ir a ver a Santiago Tianguistenco en el Estado de México, donde está el rancho de Carlos Hank González, se entrevista con él y comienza la rebelión. Toman los biennacidos, así se hacían llamar tabasqueños, las estaciones de radio, en un acto de violencia que implicó el cierre de carreteras y un avión de Taesa cruzando la pista del aeropuerto de Villahermosa. Hace exactamente 30 años, ya 30 años, fue el 19 de enero de 1995, 30 años y medio. Es decir, estos personajes que yo describo, que yo cito en mi reportaje de hoy, como socios de Adán Augusto López Hernández en la torre empresarial de Villahermosa, que es la más alta, el edificio más alto de oficinas en Tabasco y en todo el sureste, pues participaron en esa rebelión. Para responder, Alejandro, a tu pregunta de dónde estaba Adán Augusto en momentos cruciales de la política en Tabasco. En el PRI. Y ahí se decidió quedarse. Sí. Y ahí decidió quedarse hasta que de repente, pues ya se abrió paso acá a la Ciudad de México, y que acá, pues hasta la Secretaría de Gobernación, todo eso que ya... Fue diputado local de Morena, del PRD, y luego ya se afilió a Morena. Entonces hasta Hernán Bermúdez Requena se afilió. Sí. Hasta el nieto de Manuel Gurría Ordóñez es hoy diputado de Morena. Nada menos. Luego se enojan algunos morenistas porque, o de la Barredora algunos. Sí, más Barredora que morenista.
Pues sí, pero Oye, ahí están hechos, datos, no opiniones. me acuerdo que cuando fuimos a Villahermosa, fuimos a entrevistar al profesor a Lagunes. Sí, Lara Lagunas. Lagunes o Lagunas. Lagunas, Lara Lagunas. Me acuerdo mucho que llegamos y pues bueno, todo el camino del aeropuerto, lleno de espectaculares. Voltea uno para acá, un espectacular de Adán Augusto, otro acá, pero en esa torre en particular, me acuerdo mucho, Álvaro, había una foto de Adán Augusto casi del tamaño del edificio. ¿No te acuerdas tú de esa? No me acuerdo, fíjate. Es que yo la tomé, ojalá Ilse la tenga por ahí, porque empecé a tomar algunos, pero ya ves que es inevitable no ver la torre. Pues ahí estábamos en la laguna, muy cerca de la laguna. Claro, de la Laguna de las Ilusiones. Exacto, y de ahí se veía la torre, y era una imagen de pisos enteros. ¿Quién sabe cuánto habrá costado un anuncio de ese tamaño? Solamente imprimir unos 500,000 pesos, yo creo. No tengo idea, pues es una cosa así brutal. Bueno, pues ese es el tema. Ahí está, usted puede consultar el texto íntegro en sinembargo.mx. Usted lo puede revisar, el texto del reportaje publicado el día de hoy por el compañero Álvaro Delgado. Dice Dolores Alemán, el día mencionado por el señor Álvaro Delgado se vivió un día de anarquía en el Estado. Y sí, fue un día tremendo, Alejandro, porque se vieron días tremendos desde la elección del 20 de noviembre del 1994. Pero luego, cuando se aproximaba la toma de posesión, ya declarado gobernador electo a Roberto Madrazo, que estaba previsto para la noche del 31 de diciembre de 1994, estaba tomada la Plaza de Armas, de manera que Roberto Madrazo toma posesión en la biblioteca José María Pino Suárez, en Villahermosa, pero no entra hasta la Casa de Gobierno, sino hasta el 19 de enero, después de que comienza efectivamente una rebelión tramada por Carlos Jan González. O al menos auspiciada por Carlos Jan González, que no era menor. No. No, pues era don Carlos. Carlos, claro, el prototipo del político empresario que decía que un político pobre es un pobre político. Sí, y yo lo tengo muy sí. presente porque la toma de las instalaciones de las radios, de los periódicos, bueno, en los periódicos no había problema, todos los periódicos estaban con Roberto Madrazo. Todos los medios, salvo Telereportaje en algún momento que se fue convirtiendo, bueno. Y bueno, en aquel episodio del 19 de enero, cuando entra Roberto Madrazo al Palacio de Gobierno, todo aquello fue alegría. Y buen humor. Pues sí, me acuerdo muy bien que Andrés Manuel López Obrador hablaba de aquel entonces de un sindicato de gobernadores autoritarios, entre los cuales incluía a Manuel Bartlett, que era gobernador de Puebla, al gobernador de Yucatán, que era Víctor Cervera Pacheco, al gobernador de Campeche, que era González Curi. Pura finísima persona, hijo. El de Yucatán, Víctor Cervera Pacheco, o sea, un líder sindical y puro malandro, hijo de la. Pues gobernadores políticos tradicionales acostumbrados a la mano dura. O a la corrupción, a cooptar periodistas, a cooptar políticos. Por eso es de los que dicen todo lo que se puede comprar con dinero resulta barato. Sí. Y creen muchos que todos, porque se venden ellos, todos somos iguales. No.